Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es que tiene que ver con la energía. Hemos hablado respecto de que, cómo se podía modelar el movimiento, que es lo que habíamos hablado respecto de la cinemática, ¿no es cierto? Y hoy día hemos hablado de los movimientos rectilineos, ¿no es cierto? Y el rectilíneo uniforme acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado implica que existe una aceleración. Esa aceleración la relacionamos con la interacción de las fuerzas, de la suma de las fuerzas que afectan a un cuerpo, de las fuerzas externas. Vimos las fuerzas de gravedad, ¿no es cierto? Las fuerzas de tensión, de la normal, la de fricción, ¿no es cierto? Entonces, todas esas fuerzas que afectan dentro de un cuerpo, la suma de esas fuerzas es proporcional, es proporcional a la masa que tiene el objeto y a la aceleración que tiene el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Si la suma de las fuerzas es mayor a una misma masa, la aceleración que va a tener el objeto va a ser mayor. ¿Ok? Y la dirección que va a tener esa aceleración va a ser la misma dirección que es el producto de toda la suma de los vectores de las fuerzas. ¿Ok? Entonces, ahora, o sea, luego lo que vimos es que, bueno, para poder entender eh, cuál el efecto que tiene la masa y la velocidad respecto a un objeto, es lo que entendimos como el momentum o cantidad de movimiento. Y ese momentum está relacionado directamente con la masa y con la velocidad del objeto. ¿Ok? Entonces, un objeto que tiene velocidad cero con respecto a otro, no hay un momentum asociado entre los dos objetos. ¿Ok? Eh, por lo tanto, un objeto tiene mucha masa, pero si no está en velocidad o no hay cambio de la posición respecto a otro objeto, esos dos objetos entre sí no tienen momentum asociados en ellos. Eh, Ahora, a lo que vimos respecto del momentum es que era importante establecer cuál es el espacio o el sistema que íbamos a considerar. Si es que tenemos una diferencia entre la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final del sistema completo, nosotros decíamos que este sistema había sido afectado por un impulso. ¿Y un impulso qué cosa es? Es una fuerza externa ejercida a este sistema en un tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, el impulso eh, genera un cambio en la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, si teníamos un cambio en la cantidad de movimiento del sistema, eso implica que el sistema fue afectado por un impulso externo. Pero si en el sistema no hay cambios dentro de la cantidad de movimiento entre la, entre el sistema inicial, ¿no? Cuando partimos el experimento y cuando terminamos el movimiento, entonces quiere decir que no hubo un impulso externo que afectó al sistema, por lo tanto, la cantidad de movimiento se mantiene. Y habíamos visto dos interacciones, una que es la interacción con los cuerpos que chocan en forma inelástica, y eso implica que el, el, el objeto, eh, cuando termina el movimiento,
los dos objetos que interactúan quedan unidos y quedan con la misma velocidad, ¿ok? Y por otro lado es el otro extremo, que es el choque elástico, en que, lo que los objetos se repelen, cuando chocan se repelen perfectamente, ¿ok? Bien, dado eso entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es establecer qué es lo que vamos a entender por energía. Estas fuerzas que interactúan sobre los objetos también afectan lo que tiene que ver con la, la cantidad de, ¿cómo decirlo? Eh, Dentro de los conceptos que tenemos respecto de la física que no se pueden definir, uno de los conceptos es la energía. Otro concepto es la materia. ¿Okay? No podemos definir la energía, pero la conocemos. Nosotros nos relacionamos con la capacidad de poder eh, hacer movimiento, ¿ok? Pero no es exactamente eso. El tema es que si no tenemos energía, no nos podríamos mover, ¿ok? Y si no tenemos materia, no podríamos existir dentro del espacio físico, ¿ok? Entonces, estas dos cosas en física que no son definibles, ¿ok? Pero que todo el mundo entiende, ¿ok? Si me levanté en la mañana, me levanté con poca energía, ¿ok? Entonces, lo que ahora vamos a ver cómo se relaciona la energía con todo lo anterior que vimos respecto a la fuerza, ¿no es cierto? Y respecto de lo que vamos a empezar a llamar trabajo. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es el concepto de trabajo mecánico, ¿ok? Que tiene que ver y está muy relacionado con el esfuerzo que un sistema realiza para realizar cierto movimiento, ¿ok? Y eso lo vamos a llamar trabajo mecánico. Y lo vamos a llamar potencia en términos de el trabajo mecánico que se realiza, pues, se realiza en un tiempo menor. Si un objeto realiza el mismo trabajo, pero en un tiempo menor que otro objeto, entonces tiene una potencia mayor. O sea, realiza para un mismo trabajo, si uno se demora menos que el otro, el que se demora menos tiene una potencia mayor que el otro. ¿Ok? Entonces, la potencia es la capacidad del sistema de realizar trabajo en un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene que arrastrar un vehículo, ¿ok? La persona realiza un trabajo para poder arrastrar el vehículo desde la zona donde se quedó sin combustible, por ejemplo, hasta la estación de servicio. Entonces, ese trabajo, una persona se puede demorar 1 hora en realizar ese trabajo, de empujar el auto hasta la estación de servicio. Pero otra persona puede realizar el mismo trabajo, pero demorándose media hora. Por lo tanto, la persona que se demora media hora tiene más potencia que la persona que se demoró 1 hora. ¿Ok? Entonces, relacionado con el trabajo mecánico, la potencia, eh, ese trabajo realiza un cambio dentro de la energía que existe dentro del sistema. O sea, al símil, por ejemplo, cuando uno realiza un impulso dentro de un sistema para poder cambiar la cantidad de movimiento que tiene el sistema, uno realiza un trabajo mecánico. Una de las formas que existen para cambiar la energía de un sistema es realizar un trabajo mecánico sobre ese sistema. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar la energía mecánica del sistema, tengo que realizar un trabajo mecánico en el sistema. En el ejemplo del auto,
yo cambio la energía que tiene el auto al estar moviéndolo por el trabajo aplicado que realizo. ¿Ok? Entonces, de las energías, hay muchas, múltiples energías, pero de las energías que vamos a ver, va a ser la energía cinética, que obviamente tiene que ver con el movimiento, la cantidad, como una medida de la capacidad o el movimiento que tiene un cuerpo, la energía potencial, que se refiere a que en potencia, o sea, o la energía que tiene almacenada, que podría derivar a a un cierto efecto. Me explico. Cuando hablo de potencial, de energía potencial gravitacional, hablo de que si yo tuviera un objeto y lo levanto, ¿no es cierto? Ese objeto, cuando lo suelte, va a incrementar su energía cinética por y producto de la gravedad, ¿ok? Producto de la aceleración de gravedad. Entonces, ¿cuánto incrementa esa energía cinética, producto de la gravedad? Es la altura, está en función de la altura que yo tengo entre el objeto arriba y el objeto de abajo, ¿ok? Todas esas energías, la cinética y la potencial, se llaman energías mecánicas, ¿ok? Y esas energías mecánicas, ¿no es cierto? Vamos a ver un principio que se llama el principio de conservación de la energía y en específico, en este curso, de la conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿cómo podríamos decir que algo tiene energía? ¿No es cierto? Si un automóvil se desplaza, entonces podríamos decir sí, este automóvil tiene energía y se le llama energía cinética. ¿Ok? ¿Tiene otro tipo de energía el automóvil? Sí, pero para describir el desplazamiento de un automóvil, uno dice que si que se desplaza un automóvil, tiene energía cinética. ¿Ok? Cuando entendemos con energía potencial mecánica, con energía potencial gravitacional, ¿no es cierto? Es cuando algo potencialmente, si se suelta o si se deja de retener, esa energía potencialmente puede ¿cómo se llama? Puede generarse. O sea, quiere decir que la energía está, pero está en forma potencial. No se ha liberado en sí, ¿ok? Generalmente la energía potencial mecánica cuando hay una liberación de esa energía, se manifiesta energía cinética, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de energía, ¿ok? Que, por ejemplo, son la energía cuando ocurre una reacción, ¿ok? Entre dos reactantes. O sea, si uno, por ejemplo, mezcla un ácido con una base, ¿no es cierto? Entonces, y eso se calienta, ¿ok? Y eso genera una reacción química, se genera una energía potencial química, ¿ok? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Me Profe, sigue? no entendí bien lo de energía potencial mecánica. Ah, perfecto. Entonces, lo que yo estoy diciendo, vamos a empezar a dibujar. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Ok. Digamos que yo, es la típico ejemplo es, tengo un edificio. ¿Ok? Y tengo una persona que está aquí, y esa persona tiene una mano un poquito grande, tiene una roca. ¿Ok? Entonces, la persona eh, mantiene, ¿no es cierto?, con su mano la roca y evita que la roca baje, ¿no es cierto? Pero si uno deja de tener esa restricción, o sea, suelta la persona, la roca va hacia abajo.
¿ok? Entonces va liberando esa energía potencial y la va transformando en cinética hasta que llega al suelo, ¿ok? Y en ese punto, antes de tocar el suelo, es la máxima energía cinética que fue producto de su cambio de energía potencial mecánica a energía cinética. ¿Me entendió? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, vamos, sigamos. Vamos a verlo aquí. Ya, excelente. Entonces, de aquí, tengo esto aquí. Ahora, yo les explicaba en principio lo que se entendía por un trabajo mecánico, ¿no es cierto? Entonces, voy a establecer trabajo mecánico como un cambio en la energía mecánica que tiene un objeto, ¿ok? Por ejemplo, lo vamos a entender así. Vamos de nuevo a nuestro dibujito. Entonces, no sé qué le pasa aquí. Ya, ok. Entonces, yo tengo un bloque, ¿ok? Que tiene una persona, ¿no es cierto? Entonces, ese bloque tengo que subir una montaña y llegar con el bloque acá. Entonces, mi pregunta, eh, es una pregunta un poquito más entendible. El bloque cambió su energía. ¿Ok? ¿El bloque cambió su energía mecánica? ¿Quién me podría responder eso? De acuerdo al ejemplo que les dije anteriormente. Yo diría que no, porque el hombre nunca soltó el bloque, ¿o no? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si lo ponemos en el tema del edificio, ustedes no lo hagan en la casa porque después van a empezar a alegar los carabineros y todo el cuento porque dejaron caer cosas desde su edificio, ¿ok? Entonces, yo tengo una persona acá, ¿no es cierto? Y tengo la roca ahí. Y tengo la misma persona aquí en el suelo con la roca ahí. Esa roca, la energía de la roca 1. Y aquí la energía de la roca 2. Energía de la roca 1 va a ser igual a la energía de la roca 2. ¿Qué creen ustedes? Que no, profe, ¿Por qué no? porque yo creo que la roca uno tiene más energía potencial que la segunda, porque tiene altura. Exacto, o sea, ¿cuál es el efecto de que esta persona suelte la roca? El efecto es que la roca, cuando llegue acá, va a tener una energía cinética mucho mayor que la persona que suelta la roca aquí y la deja caer al suelo, ¿o no? Por lo tanto, este
esta roca tiene mayor energía potencial mecánica que esta de acá, a pesar de que sea la misma roca, y a pesar de que la roca no se mueve, la verdad, ¿ok? Todavía no la han soltado, que digamos, ¿ok? Pero tiene la misma energía potencial mecánica, ¿ok? Entonces, dado este escenario de acá, ¿no es cierto? Aquí tengo el mismo bloque, ¿ok? Y a pesar de que, o sea, trato de que sea el mismo bloque, ¿ok? Entonces, siendo que el bloque no se está moviendo, porque todavía lo tiene sujeto la persona, de acuerdo a este mismo principio que dijimos acá, este bloque, a pesar de ser el mismo, tiene mayor energía que este de acá, porque este bloque tiene mayor energía potencial mecánica. Ahora, una pregunta. Cuando les ha tocado llevar una mochila y están subiendo, ¿sienten mayor esfuerzo cuando suben o cuando bajan? Al subir, Al subir, ¿ok? Cuando bajas se hace más liviano, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy haciendo un mayor trabajo cuando subo que cuando voy bajando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Vamos aquí a este tema. Ya. Entonces, habíamos dicho la energía mecánica del objeto, ¿no es cierto? Y aquí, lo que le había dicho entonces, que la energía, el trabajo hace un cambio en la energía, ¿no es cierto? En el caso de cuando yo estoy subiendo el bloque, todo el trabajo lo realiza la persona. Y lo realiza la fuerza de la persona. ¿Ok? Y aquí se ve. Yo tengo que hacer una fuerza, ¿no es cierto?, que está en la misma dirección del desplazamiento, ¿ok? Que va moviendo el bloque desde acá, ¿no es cierto?, hasta el lugar donde tenía el bloque arriba, ¿ok? Y esa fuerza la tengo que hacer yo, ¿ok? Ahora, cuando yo voy bajando, ¿ok? La fuerza que interviene aquí es la fuerza de gravedad, o una componente de esa fuerza, y mi fuerza, ¿ok? Y es por eso que en el caso de bajar el bloque, el trabajo que se realiza, una parte de ese trabajo lo realizo yo con mi fuerza, pero la otra parte del trabajo lo realiza la Tierra. Por lo tanto, cuando, por la fuerza de atracción, que digamos, no es que lo realice la Tierra en sí, sino que lo realiza la fuerza de atracción, ¿ok? De la Tierra con respecto al objeto, ¿ok? Y es por eso que el trabajo es menor para mí, ¿ok? Entonces, aquí relaciono lo que habíamos visto de fuerza con lo que estamos hablando del trabajo como una diferencia de energía, ¿ok? De un estado inicial a un estado final. Entonces, ¿qué cosa importante está puesto aquí? Que el trabajo, una de las cosas importantes es que el trabajo es, lo voy a poner en otro tema, para que se me quede bien, vamos a borrar esto. El trabajo es escalar, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no necesito saber cuál es la dirección de la fuerza
ni la dirección de la distancia para determinar cuánto trabajo se realiza. ¿Ok? ¿Qué quiere, a qué me refiero yo con eso? Me refiero a lo siguiente. Si es que yo digo, este sistema realizó un trabajo de 4 watts, o sea, perdón, 4 joule, ¿ok? Voy a poner acá. Entonces, si el trabajo es igual a 4 joule, yo lo único que sé es que el cambio de la energía del objeto fue 4 joule. No me interesa cuál fue la dirección ni el sentido de eso. Lo único que necesito saber es que hubo un trabajo que se realizó en el objeto y que ese trabajo hizo un cambio en la energía interna del objeto, ¿ok? Que puede ser la energía mecánica, la energía cinética, lo que sea, ¿ok? Que varió en 4 joules, ¿ok? Y no interesa, en ese caso, para qué dirección se está moviendo o qué es lo que, o si se está moviendo o no, ¿ok? Lo único que interesa es que hay un cambio de la energía producto de un trabajo que se realizó, ¿ok? Entonces, esto es como nuevo, porque ¿qué es lo que está pasando acá? Yo estoy mostrando que, que tengo dos cosas que son vectores, pero por una función que se llama el producto punto, se transforma eso en un escalar. ¿Me entendieron eso? Sí. Profe, ¿lo puede repetir de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Fíjense que la fuerza ahí, la fuerza es un vector, ¿no es cierto? Y el desplazamiento que produce ese trabajo también es un vector, ¿ok? Entonces, esta es la primera vez que ustedes ven que una operación con dos vectores produce algo que es un escalar, que no tiene dirección ni sentido, sino que solamente es un número con su unidad de medida. ¿Me entiendes, Belén? Ay, sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Y eso cómo se llama? La operación se llama producto punto. ¿Ok? Entonces el producto punto entre dos vectores genera un escalar. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula como el módulo o la cantidad de, el largo del vector, ¿no es cierto? De la fuerza, el largo del vector del desplazamiento que produjo esa fuerza, ¿ok? Y el coseno del ángulo que existe entre los dos vectores. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que la fuerza va para allá, ese es el vector fuerza, ¿ok? Y tengo que el desplazamiento que produjo esa fuerza partió de aquí el objeto y llegó hasta acá, hizo el desplazamiento, voy a hacerlo, no, se me viene. ¿No es cierto? Entonces, el ángulo que existe entre estos dos es S, ¿ok? Este de acá. ¿Ya? Y el coseno del ángulo significa la proyección de la fuerza, por ejemplo, en la dirección del desplazamiento.
¿Ok? Acuérdense que coseno es cateto opuesto partido por hipotenusa. O sea, perdón, disculpen. El coseno es el cateto adyacente al ángulo partido por la hipotenusa. Entonces, si yo multiplico la hipotenusa por el coseno del ángulo, me da el cateto adyacente al ángulo. ¿Ok? En términos de esto, si yo multiplico la hipotenusa, que sería esto, por el coseno de este ángulo, me daría esto, que es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces tengo el coseno del ángulo por la fuerza, el módulo de la fuerza, el largo de la fuerza, y eso me daría la componente de la fuerza que está en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Ok? Y eso, entonces, genera, por este producto punto, solamente un escalar, un número. ¿Ok? Y ese número es el trabajo. O sea, la cantidad de fuerza que externa, que se ejerce sobre un objeto, implica que el objeto va a poder tener un mayor trabajo. Ahora, pregunta importante. La dirección de la fuerza, como ustedes vieron en el ejemplo que les, o sea, en el esquema que les dije, que la relación que existe entre la fuerza y el desplazamiento, ¿no es cierto? Que vieron que yo tuve que sacar la componente del vector fuerza, la componente del vector fuerza que está en la misma dirección que el desplazamiento, ¿ok? Para poder ver cuánto es el trabajo que realiza esa fuerza. Entonces, puede haber algún caso en que si yo ejerzo una fuerza sobre el objeto, ¿no es cierto? Y el objeto tiene un desplazamiento X, esa fuerza realiza un trabajo sobre el objeto. Lo vamos a ver acá porque es una pregunta medio larga, ¿no es cierto? Veamos estos tres tipos de trabajo. Entonces, en el primer caso, que está aquí, con otro color. Este es el primer caso, ¿no es cierto? En el primer caso, yo lo que tengo es una fuerza que tiene una componente que está en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza realiza trabajo sobre el objeto. ¿Ok? ¿Y cuánto? ¿Cuánto trabajo? Fuerza por el desplazamiento que se realizó y por el coseno del ángulo. ¿Ok? Ahora, ¿y esto qué unidades tiene? Tiene unidades de energía. Y entre paréntesis, las unidades de energía, que se llama Joule, esto es equivalente a kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso como paréntesis. Ya. Entonces, en este caso, en el primer caso, existe trabajo que realiza esa fuerza sobre el objeto
Porque el objeto se desplazó desde este punto a este punto, ¿ok? Y producto de esa fuerza se realizó ese desplazamiento y por lo tanto esa fuerza realizó un trabajo sobre el objeto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si es que la fuerza es exactamente perpendicular al desplazamiento? En el caso número 2. ¿Esa fuerza realiza trabajo sobre el objeto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no, profe? No, exactamente. O sea, la primera pregunta, ¿esa fuerza existe? Puede existir una fuerza que sea justo perpendicular en dirección al desplazamiento de un objeto. ¿Qué creen ustedes? La normal, profe, puede ser. ¿Cómo? La normal, por ejemplo. Exactamente. ¿Y la normal en cuándo? Cuando la normal no ejerce trabajo sobre el objeto. Porque hay casos en que sí, pero hay casos en que no. Por Cuando ejemplo, en una pared y el objeto cae. en el objeto en la pared. Sí, exactamente. Por ejemplo, eso. Otro ejemplo es que el ejemplo absolutamente contrario. Si el objeto se mueve en una superficie que es absolutamente horizontal, el desplazamiento que tiene el objeto es eh, perpendicular a la fuerza normal siempre. Por lo tanto, esa fuerza no realiza trabajo mecánico sobre ese objeto. ¿Ok? Ahora, ¿les quedó claro entonces? Entonces, este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del caso 2, ¿no es cierto? La normal en una superficie plana, horizontal. ¿Qué significa que que eh, esa fuerza no realizó trabajo sobre el objeto? Significa que el objeto eh, no se desplazó. Pongámonos en el sentido siguiente. Yo tengo un carrito, ¿no es cierto? Siempre los carritos míos son cada vez mejores. Entonces tengo un carrito y tengo una superficie absolutamente horizontal. Aunque no lo crean. Esta parte también está horizontal. Ya. Entonces, el carrito, después, ¿no? Entonces, ahí está el carrito. ¿Ya? Entonces, después de un cierto tiempo, veo el carrito, pero que está acá. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿la fuerza normal afecta al carrito? En este caso, hay fuerza normal, ¿no es cierto? Que va hacia arriba. Y en este caso también. ¿Ok? Con lo que vimos recién,
esa fuerza, la normal, no realiza trabajo sobre el carro. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar ahí? Que la normal no fue la fuerza que movió el carro. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que hayan otras fuerzas que hayan afectado al carro que hayan producido el movimiento de ese carro. ¿Ok? Lo único que puedo decir es que si es que una fuerza es perpendicular al desplazamiento que tuvo un objeto, entonces esa fuerza no realizó trabajo mecánico sobre el objeto. ¿Me entienden? Yo sí, profe. ¿Y si ahora? Igual. Perfecto. Juan Bastián. Sí, profe. Sí, ya, perfecto, excelente. Ya, entonces, ahora vamos a ver el tercer caso. Puede existir, fíjese acá, yo tengo una fuerza que está, que la componente X de la fuerza, ¿ok? La componente X significa la componente que está en la misma dirección que el desplazamiento, resulta que el sentido que tiene esa componente es contrario al sentido del desplazamiento. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿está en la misma dirección esa componente de la fuerza que el desplazamiento? Sí. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, ¿hay fuerza? O sea, perdón, hay fuerza, obviamente que sí. ¿Hay trabajo producido por esa fuerza? Yo creo que sí, profe, pero es menor que si fuera en el mismo sentido. Ya, ok. Miren, está, digamos que lo que tú dijiste como menor, lo vamos a expresar como es una fuerza, o sea, es un trabajo, pero es un trabajo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo que ocasionó que el objeto que estaba en este punto, que el objeto que estaba en este punto llegara a este punto, tuvo no solamente que realizar la cantidad de trabajo para desplazar el objeto, sino que además tuvo que aumentar ese trabajo para oponerse a este trabajo negativo que realizaba esa fuerza. ¿Ok? O sea, la fuerza que permitió ese desplazamiento, ¿ok? Tuvo que hacer más trabajo del trabajo necesario eh, si es que no hubiera esta fuerza, la fuerza que les digo en el caso 3, existente dentro del sistema, dentro del el cuerpo. Entonces, o influyendo en el cuerpo que estamos en estudio. Entonces mi pregunta es, ¿habrá alguna fuerza que, que siempre está haciendo esa interacción? O sea, si el desplazamiento va hacia un sentido, la fuerza siempre va en contra de ese sentido. ¿Se le ocurre alguna fuerza que hayamos visto que haga ese efecto?
¿El roce? El roce. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que si yo tengo un cuerpo que tiene roce con la superficie en la cual está apoyado el cuerpo, me va a costar más mover ese cuerpo de 1 metro, ¿ok? Que si no tuviera roce el cuerpo con la superficie. ¿Me entienden? O sea, yo puedo tener el mismo cuerpo, por ejemplo, un bloque de hielo que pese 10 kilos, ¿ok? Y que esté interactuando con otro bloque de hielo abajo, en una superficie de hielo, ¿ok? Y eso va a tener muy poco roce. Entonces voy a realizar menos trabajo yo para poder desplazar ese bloque de hielo de un punto hacia otro, ¿ok? Pero si yo tuviera un bloque de piedra, ¿no es cierto?, en una superficie rugosa, ¿ok? Voy a tener que realizar más trabajo a pesar de que el desplazamiento es el mismo. ¿Por qué? Porque voy a tener otra fuerza que va a estar opuesta a la dirección del desplazamiento, que me va a obligar a aumentar el trabajo que yo tengo que entregar. Entonces, en términos de fuerza, o sea, perdón, en términos de trabajo, lo que obtengo aquí, el trabajo de esa fuerza X, ¿ok? Va a ser igual a la fuerza, el módulo de esa fuerza X, ¿no es cierto? Que en verdad debería ser eso. Debería ser más riguroso. Debería ser la fuerza el módulo de la fuerza F por el módulo del desplazamiento, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo que existe, ¿no es cierto? Ahora, todo esto es igual a lo que habíamos dicho antes, pero ¿en qué se refleja aquí el cambio? En que este ángulo de aquí, es mayor a 90. Por lo tanto, el coseno de un ángulo que es mayor que 90 es menor que 0. O sea, el coseno es un número negativo, ¿ok? Entre menos 1 y 0. Profe, disculpe, ¿qué ¿Sí? significaba el coseno? El coseno es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿ok? Entre el largo del Muchas gracias. cateto adyacente y el largo de la hipotenusa. ¿Me entiendes? Sí, ¿Sabes qué profe. significa, ¿sabes qué significa cateto adyacente, no es cierto? El lado del triángulo eh, que está, o sea, si este es la hipotenusa, ¿no es cierto? Y este sería un cateto, ¿no es cierto? Entonces, este cateto es el adyacente y este, que está aquí, ¿no? Esto es el opuesto, ¿ok? Este es el adyacente y esto es el opuesto. Eh, ¿Alguna pregunta? No, ¿Les quedó profe. claro? ¿No? ¿Todo? Sí. Ya. ¿Les quedó claro entonces? Ya, perfecto. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a ponerlo esto escrito en el Power. Entonces, tenemos en el primer caso una fuerza
que está en la dirección del desplazamiento, entonces esa fuerza contribuye al trabajo necesario para desplazar el objeto de un lado, de el lado que habían visto de aquí, donde partió el objeto, hasta donde terminó su desplazamiento. ¿Ok? Por otro lado, en este caso, el coseno es 0, por lo tanto, no esa fuerza que es perpendicular a la dirección al desplazamiento, a la dirección del desplazamiento, no realiza trabajo sobre el objeto. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? En un término súper simple. Si yo tomo un objeto y lo presiono contra la pared, ¿no es cierto? Ese objeto no, o sea, la fuerza de presión que yo realizo sobre el objeto contra la pared no realiza ningún trabajo. ¿Ok? Por otro lado, si yo estoy en un auto y mi auto se va desplazando recto, ¿ok? La fuerza de gravedad con la cual la Tierra me atrae a mí, ¿ok? No realiza ningún trabajo sobre el desplazamiento del auto. ¿Ok? A pesar de que existe la fuerza de gravedad, pero no realiza ningún trabajo respecto al auto. ¿Ok? Ok. Y por otro lado, cuando lo habíamos visto, en este caso pongámosle, por ejemplo, podría ser un ángulo de 120, entonces un coseno de un ángulo mayor a 90, en este caso 120, es menor que 0. Por lo tanto, el trabajo que realiza es negativo. ¿Ok? Y eso implica que la fuerza que produjo que se desplazara el objeto, ¿ok? Tiene que hacer mayor cantidad de trabajo para el desplazamiento de su objeto, porque existe otra fuerza que realiza un trabajo negativo sobre el objeto. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Y aquí necesito que, como ejemplo, necesito que ustedes puedan desarrollarlo. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento que tiene el bloque? En este ejemplo. A ver, Francisca. Francisca. A ver, Francisca parece que no está tomando. Entonces, Tiara. Ok. Ok. Entonces. Ok, ahí entendí. Ya. Ok, entonces, Tiara, mi pregunta es, ¿cuál, en este problema, cuál es el desplazamiento que tiene el bloque? No, pero ¿qué valor tiene? En este problema, aquí, ¿no es cierto? El desplazamiento
que es un vector, ¿no es cierto?, es igual a 10 metros, ¿no es cierto?, y se desplaza horizontalmente, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera el bloque aquí, dentro de una superficie horizontal, ¿ok?, el desplazamiento sería desde aquí hasta acá, todo esto, y eso mide 10 metros. Ese es el vector de desplazamiento, ¿ok? Vector de 10 metros que parte en el origen del movimiento y termina 10 metros de distancia en una dirección en particular con respecto al origen. ¿Ok? Entonces, ese, el valor de el desplazamiento sería 10 metros. Y, ¿cómo decimos si es positivo o negativo? Es porque yo me lo defino. Si yo digo que para allá es positivo, entonces el desplazamiento es positivo. Ahora, la fuerza que está ejerciendo la persona, ¿ok?, dice, aquí tengo una persona, que sería esta persona aquí, ¿ok? Hay una persona que está tratando, vamos a hacer aquí. Entonces tenemos una persona que está aquí tratando de empujar esta cosa. Aquí un carrito. ¿Ya? Entonces la persona está tratando de empujar este tema y la fuerza que ejerce sobre el bloque tiene una dirección de aquí, este ángulo. Si puedo hacer algo de vuelta. Ese ángulo de ahí, y entre esta fuerza y el desplazamiento que se obtuvo, ¿no es cierto?, es de 24 grados. ¿Ok? No puedo hacer esto. Ya. Entonces, aquí es el ángulo igual a 24 grados. ¿No es cierto? Entonces, aquí tengo la fuerza N. Esta línea de ahí es la fuerza N, que es igual a 35 newton. Entonces mi pregunta es... Excelente. Bien. Entonces, está bien. Veamos, lo que me interesa es cómo se llega a... Está muy bien. Entonces, el trabajo que realiza esa fuerza, de hecho que le puse malamente N, voy a cambiarle el nombre de la fuerza. La fuerza de la persona. Fuerza de la persona. ¿Ok? El trabajo que realiza la fuerza de la persona, ¿ok?,
es el módulo de eso, o sea, quiere decir el largo del vector fuerza por el largo del vector desplazamiento, y eso por el coseno de el ángulo. ¿Ok? Entonces, si le ponemos valores a eso, el trabajo que realiza esa fuerza, y puede ser con el mismo valor, entonces es 35 newton, que ese es el módulo de la fuerza, multiplicado por 10 metros, también es el módulo de esto, y a ver, ¿qué era? ¿Cuánto te dio el coseno del ángulo que tenemos ahí? El coseno de 24, aprox. Exacto. Por 0,42. ¿Cuándo tienen que tener algo medio complicado aquí? 0,42 significa que de la hipotenusa, ¿no es cierto? Un 42% de la hipotenusa es el el largo que tiene el cateto adyacente. ¿Me entienden? Porque, como habíamos hablado antes, aquí esto es como para que entiendan de dónde viene el coseno y el seno. Yo digo que si yo tengo un triángulo aquí, obviamente, ahí, ¿no es cierto? Y tengo este lado, el triángulo ahí. Tengo aquí la hipotenusa, que generalmente se pone como H. Le voy a poner color. Entonces, H, ok. Aquí tendría el cateto adyacente. Y acá tendría el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice el coseno? Me dice que el coseno del ángulo θ es igual a la relación que existe entre el largo del cateto adyacente dividido por el largo de la hipotenusa. ¿Qué me dice eso? Para que me lo tengan claro. Eso implica que si yo quiero saber el cateto adyacente, eso va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico la hipotenusa por 0,42,
significa que es el 42% de la hipotenusa. ¿No es cierto? ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo Profe, un ¿qué ángulo, por ciento era? 42%, ¿no es cierto? Si yo tengo entonces un ángulo de 24, este ángulo de aquí, lo que establecimos que eso es 24 grados, y el ángulo que yo quiero comparar con este es el ángulo de 45. ¿Ok? Y hay otro ángulo acá. Esto le va a servir para matemáticas, para la enseñanza de matemáticas. Entonces, primera pregunta. Si yo tengo un ángulo de 60, ¿qué relación existe entre este cateto adyacente y la hipotenusa? ¿Quién sabe eso? ¿Nadie? ¿Qué triángulo tiene un ángulo de 60 en todos sus ángulos? ¿Cómo se llama ese triángulo? Equilátero. 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 Entonces, si yo pongo otro triángulo aquí, este ángulo de acá es de 60, ¿no es cierto? Tengo un ángulo de 60, otro ángulo de 60, este solamente puede ser 60. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Formado por... Voy a poner acá otra opción aquí. No sé si está muy feliz esa opción. Entre este, ¿no es cierto? Este lado acá y este lado acá. ¿Ok? Por lo tanto, si yo lo parto por la mitad de eso, ¿ok? Este lado, ¿cuánto es de este lado? ¿Quién sabe eso? Si, por ejemplo, este lado fuera, si la hipotenusa fuera 2, ¿cuánto debería valer el cateto adyacente? 1, Exacto, la mitad. Entonces, ante esta pregunta, o lo que es lo mismo, 0,5. ¿Por qué voy ahí? Porque si yo tengo un ángulo de 24, que es mucho menor que 60, ¿ok? Y me está dando un coseno muy parecido al coseno que me da cuando tengo un ángulo de 60, hay algo raro ahí. ¿Me entienden? Y yo no tengo ni una calculadora. ¿Pero me entienden cómo me doy cuenta? ¿Kiera? ¿Me sigues? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Kiera? No es que la calculadora esté mala o estés poniendo mal los números. Lo que pasa es que las calculadoras tienen dos unidades de ángulos.
una unidad de ángulos se llaman los grados, y que en inglés se llaman degrees, y otra unidad de ángulo se llama los radianes. ¿Lo sabían eso? Entonces, si yo tengo 360 grados, eso es equivalente a tener 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces, probablemente tienen, tu calculadora está en radianes, calculando el ángulo en radianes. Entonces, tendrías que hacer esto. Si yo tengo 360 grados y son 2 pi, 24 grados, ¿cuántos radianes son? ¿Ok? Entonces, x radianes sería igual a 2 pi por 24 grados dividido por 360 grados. ¿Alguien no me entendió eso último? ¿Todos lo tienen claro eso? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar lo último de nuevo, por favor? Perfecto. Entonces, yo lo que les decía es que la calculadora de la Tierra, que le había entregado un coseno de 0,42, me parecía raro, ¿no es cierto? Y les dije el por qué. ¿Eso lo entendieron? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, lo que les dije es que si es que yo tengo una calculadora que está en el modo radiana, tengo dos opciones. Primero, saber cómo cambiarla al modo de grados, que sería degrees. En inglés lo voy a anotar ahí. De degree, ¿ok? Eso significa grados. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Yo lo que necesito hacer entonces es un cambio de unidades. Si no sé cómo cambiarle la unidad a la calculadora. Entonces, si yo sé que 360 grados, que es dar la vuelta completa, es equivalente a 2 pi radianes, que en radianes, dar la vuelta completa, tiene el valor de 2 pi. ¿Ok? ¿Cuánto será 24 grados expresado en radianes? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, aquí obtengo la cantidad de grados en radianes. Entonces, dado eso, ¿cuál fue el coseno que les dio? A ver, Tierra, intenta de nuevo, pero con el valor del ángulo en radianes. ¿Lo tienes? Ya, ahí vamos a poner entonces que salga. Entonces, sigamos. Hay una... Ah, perfecto. Pero la Francisca dice que da 1,4. Francisca, ¿te da 1,4 el coseno de un ángulo o te da 1,4 el resultado completo? ¿O te da 1,4 la cantidad de radianes que deberían ser equivalentes a los 24 grados, el resultado completo? Perfecto. Ya. Pero lo que me sirve sí es, primero hay dos cosas. Eh,
Lo importante acá es establecer cuánto es el coseno, cuánto les da el coseno de 24 grados. ¿Ok? Y aquí voy a utilizar mi torpedo. Aquí, Profe, me da 0,91. 0,91. Excelente. Mucho más entendibles. ¿Ok? ¿Por qué es entendible? Porque quiere decir que este lado es mayor que este lado. O sea, es un 91% de la hipotenusa. Si yo tengo un ángulo chico, este lado de acá, el lado adyacente, debiera ser mayor que el lado opuesto. ¿Ok? Entonces, eso, ¿entiendes? Sí, está bien. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tengo acá es que tengo que ir con dos variables. Ya, ok. Sigamos, porque igual ya hay muchas cosas que hacer, pero ya me entendieron qué es lo que teníamos que ver. Ya. Entonces, volvamos a lo que estábamos especificando, que era la potencia, perdón, el trabajo. Entonces, lo que habíamos dicho, bueno, ¿cómo decir cuál es la potencia? La potencia es la cantidad de trabajo que entrega un sistema, ¿ok? En una unidad de tiempo. Y aquí se van a sorprender porque muchas de las cosas que tienen ustedes están medidas en potencia. Por ejemplo, ¿quién tiene en su casa una estufa eléctrica? ¿Hay alguien que no tenga estufa eléctrica en su casa? Nadie tiene una estufa eléctrica en su casa, entonces. Ya, ok. Excelente. Entonces, a lo que me refiero es lo siguiente. Cuando uno pone, por ejemplo, prende una estufa, ¿no es cierto? En la estufa le aparece qué cantidad de watt, qué cantidad de watt tiene la estufa. ¿Ok? Y los watts son una cantidad o una unidad de medida de potencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un instrumento que tiene una mayor cantidad de watts, voy a poder lograr entregar una mayor cantidad de trabajo en un mismo tiempo. ¿Ok? Si lo vemos en este sentido. Yo tengo un taladro, ¿no es cierto?, que es de 100 watts. ¿Ok? Y tengo otro taladro que es de 200 watts. Entonces, yo lo que voy a poder hacer, voy a poder perforar igual un hoyo con los dos taladros, pero con el taladro que tiene 200 watts me voy a demorar menos en perforar el orificio que con el taladro que tiene 100 watts. ¿Ok? Entonces, la potencia implica cuán rápido soy capaz de realizar un trabajo. ¿Ok? Entonces, mientras mayor potencia tenga, entonces voy a poder realizar más rápido un trabajo. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Profe, ¿Alguien más? ¿Belén? Sí, cuéntame. yo Cuéntame. le decía que no, profe, que no hay duda. Perfecto. Ok, excelente. A ver, Scarlett, ¿tienes alguna duda?
Ok, ya, vamos. Vamos entonces. Dado eso, entonces, lo que vamos a ver, que no sé si vamos a alcanzar, pero vamos a hacerlo igual. Fíjense que este es un ejemplo bastante largo, pero grafica bastante bien lo que quiero decirles respecto de lo que significa la potencia y cuál es el efecto que produce en el trabajo que hay que realizar. ¿Ok? Entonces, yo tengo dos entes que les puse robot, ¿no es cierto? Que lo único que hacen es subir y se desplazan a una velocidad constante. O sea, no es que aceleren, ¿ok? No quiere decir que empiezan a andar más rápido hacia arriba, sino que van a una velocidad constante hacia arriba. Entonces, uno de esos tiene una potencia de 2000 watts. Y aquí quiero detenerme porque quiero ser riguroso en lo que estoy diciendo. Watt es la unidad de potencia. O sea, yo tengo una potencia que se mide en watts. ¿Ok? Y la unidad watt, que está definida como una W, y eso es equivalente a Joule partido por segundo. Y si seguimos dentro de las equivalencias, sería kilogramo metro cuadrado partido por segundo al cubo. ¿Ya? Dicho eso, entonces seguimos. Yo tengo un robot, ¿no es cierto?, que tiene una potencia de 2000 watts y que tiene un peso de 4 kilos. Y el otro tiene una potencia de 1500 watts y el peso de 2 kilogramos. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿qué robot demora menos en subir los 10 metros? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un robot, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar como una persona, pero robot. Que va subiendo, ¿ok? Y tiene que desplazarse desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál será el vector de desplazamiento de eso? Todo esto de aquí. Ese es el vector de desplazamiento y su módulo es igual a 10 metros. Hasta ahí todos bien, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que sé también es que el trabajo que debe realizar la persona dividido por el tiempo que se demora en realizar el trabajo, eso es igual a la potencia. Fíjense que lo que estoy haciendo aquí esto es trabajo, no watts. ¿Ok? Esa W, poco felizmente, ¿no es cierto? Porque W, ¿qué significa en inglés? O sea, trabajo se
dice work en inglés. Por eso es que es la W, ¿ok? Si lo pusiéramos en términos españoles, tendríamos que tener una T ahí. Pero como todo se tiene que ver con, con temas ingleses, ponemos una W, ¿ok? Entonces, W de work, de trabajo, en, en un cierto tiempo, es igual a la potencia. Por lo tanto, vamos con el robot 1. Entonces, vamos a ir con el robot 1, ¿no es cierto? Tiene una cierta potencia, o sea, un cierto trabajo, se demora un cierto tiempo, y sabemos que la potencia que tiene es 2000 watts. ¿No es cierto? Hasta ahí me siguen, ¿o no? Sí, ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ok, muchas gracias por la introducción. Entonces, el tema es, ¿cómo puedo ver qué valor tiene el trabajo? Entonces, yo les había dicho que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se produce entre la fuerza y el desplazamiento. Hasta ahí nada nuevo, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo determino esa fuerza? Entonces, en este caso, tenemos un dato que pasa muy desapercibido. Velocidad constante. ¿Qué me dice la velocidad constante? ¿Qué me dice eso respecto a las leyes de Newton? Si yo tengo velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerzas externas que afecta al robot 1 es igual a Ángel, ¿A cero, profe? exacto, a cero, porque no hay aceleración, la velocidad es constante, ¿ok? Entonces yo me tengo que preguntar entonces, ¿cuáles son las fuerzas que afectan al robot? ¿Qué fuerzas tengo ahí? A ver, Juan Bastián, ¿qué fuerzas tengo que afectan al robot? La de gravedad La gravedad, y exactamente. la normal podría ser. Lo normal está aquí, ¿ok? Entonces no le afecta directamente, por lo menos dentro del desplazamiento. Pero sí debe haber una fuerza que no se llama ni normal, ni tensión, ni ninguna de las fuerzas que estudiamos, pero es que la que genera el mecanismo del robot que se tiene que oponer. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner esto. Que se tiene que oponer al peso. Y de hecho tiene que ser igual al peso.
Porque si es diferente del peso, ¿qué pasa? La sumatoria de fuerzas ya es distinta a cero. Y el robot, ¿qué le pasa? Empieza a acelerar. ¿Ok? Entonces, esta fuerza que puse en rojo es la fuerza que me interesa. ¿Ok? Porque esa es la fuerza que produce el trabajo que necesitamos realizar para que el robot llegue arriba. ¿Ok? ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta al respecto? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, eh, voy a hacer un tema más para que ustedes después lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Fíjense acá. Eh, voy a notar este cuento y lo voy a poner. Vamos a cambiar el display. Entonces, yo tengo este robot, ¿no es cierto? Aquí, que está escalando, ¿no es cierto? Hacia arriba, ¿no es cierto? Y tiene que tener un desplazamiento, ¿no es cierto? Que es ese de acá. ¿Ya? Entonces, el diagrama de cuerpo libre de esta cosa me indicaría dos fuerzas. Una, que es la que discutimos en el principio, que es el peso del robot, ¿no es cierto? Y la otra, que es la fuerza, que lo pusimos en rojo, la fuerza del robot, que ejerce el mecanismo del robot, ¿ok? Y la suma de eso tiene que dar eso tiene que dar 0. exacto, 0. Entonces, y ahora mi pregunta es, ¿cómo saco la fuerza del robot? Bueno, porque yo sé cuál es el peso del robot. ¿Cuál es el peso del robot? El peso del robot va a ser igual a la masa del robot por la aceleración de gravedad que le hemos puesto un nombre a esa aceleración, que es por la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde yo paro y digo, ya, voy a definir que todo lo que va hacia arriba es positivo, por lo tanto todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el peso del robot, ¿cuánto era? ¿Me pueden ayudar en ese tema? Ah, lo vamos a ver. El peso del primer robot es de 4 kilos. Dale, entonces cuesta usted. Vamos a ver qué queda, no. Tengo la estimación. El desplazamiento, entonces lo que habíamos puesto es que la suma de fuerzas del robot
es igual a el peso del robot más la fuerza que habíamos puesto como roja del robot. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, yo lo que le había dicho es que el peso del robot es igual a la masa del robot por la aceleración de gravedad. Y le había dicho que definí que lo que va hacia arriba es positivo, por lo tanto, eso es igual a 4 kilogramos, que es la masa del robot 1, por menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque si yo definí que todo lo que va hacia arriba es positivo, la aceleración de gravedad siempre va hacia abajo. Por lo tanto es negativa. ¿Ok? Entonces eso, para aproximarlo, tenemos que dejarlo como 10, quedarían aproximadamente 40 newton. Negativo. Entonces, menos 40 newton más la fuerza del robot es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza del robot sería igual a 40 newton. Entonces, ¿cuál es el trabajo del primer robot? Va a ser igual a 40 newton por lo que tiene que recorrer, que serían 10 metros. Y eso sería igual a 400 Joule. ¿Ok? Ahora, en la fórmula lo que tenía era el trabajo dividido por el tiempo va a ser igual a la potencia. Eso implica que el tiempo va a ser igual a el trabajo dividido por la potencia. Y entonces esos son 400 Joule dividido por 2000 watts. Y eso es igual a 1/5 de segundo. O sea, ¿cuánto se demora ese robot en recorrer 10 metros? 0,2 segundos. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, excelente. Ahora entonces, la próxima clase vamos a ver cómo nos va con el segundo robot. ¿Ok? Ya, estimados. Espero que les haya aclarado el tema de cómo relacionar el trabajo como un cambio en la energía del sistema y que ese trabajo está relacionado directamente con la fuerza, con alguna fuerza que se aplique en la dirección del desplazamiento que tiene el objeto. ¿Ok? Si tengo una fuerza que tiene una componente que está en la dirección del desplazamiento, entonces esa fuerza realiza un trabajo sobre ese objeto. Y eso ocasiona un cambio en la energía del sistema, la energía del objeto. ¿Ok? Perfecto. Entonces nos vemos el próximo jueves, ¿ya?
Vean entonces, repasen el tema de energía por internet, ¿no es cierto? Si tienen cualquier pregunta respecto a eso, después lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Listo. Cuídense No- entonces. Nos vemos, Nos profe. vemos. Muchas gracias. Listo. Gracias, profe. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Profe, muchas Chao, gracias. chao. Chao, profe.